Estamos aquí, bienvenidos todos a otro episodio más de Conéctate al Desarrollo, el podcast creado por el Departamento de Desarrollo Económico para la discusión de los temas más relevantes del ecosistema económico de Puerto Rico. Yo soy el licenciado José Sánchez Acosta y hoy tengo un programazo para la discusión de un tema que estoy seguro que les va a ser de mucha relevancia e importancia. Un tema que no todo el mundo ha podido digerir y entender a esta altura, y por eso hemos decidido trabajar el tema de lo que es el offshoring. Quizás ustedes han escuchado en algún momento el offshoring, nearshoring, reshoring, y se preguntan qué es eso, y más que qué es eso, cómo se beneficia a Puerto Rico, cómo se afecta a Puerto Rico con estos conceptos y las políticas públicas que se han establecido detrás de estos conceptos. Para la discusión de este importante tema, tengo al buen amigo John Bosek, el director de estrategia y de investigación de Invest Puerto Rico, a quien doy la bienvenida. John, gracias por estar aquí. Gracias, licenciado, por la invitación y saludos a los que nos escuchan. Quiero comenzar contigo discutiendo esos conceptos de los que acabo de hablar, pero quizás hace falta hablar un poco de Invest también. No todo el mundo sabe exactamente qué es Invest y qué está haciendo Invest, así que por favor, hablamos un poquito de Invest. Pues Invest Puerto Rico es un sin fines de lucro establecido por ley en 2017 y el rol de Invest en la economía de Puerto Rico es promocionar y mercadear Puerto Rico en el exterior. Así que ese rol antes era parte del trabajo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, pero se externalizó en 2017. ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? Siempre estamos haciendo investigaciones, buscando datos acerca de los sectores más importantes para la economía de Puerto Rico, identificando empresas en el exterior para atraerlos a Puerto Rico, atraer inversión, crear empleo. Participamos en convenciones y foros en el exterior, representando a Puerto Rico. Y es un trabajo súper colaborativo. O sea, tenemos que trabajar junto con el gobierno, junto con el sector académico, junto con los gremios y asociaciones de Puerto Rico, porque en verdad cuando una compañía está interesada en venir, tenemos que enseñarles qué es el ecosistema para apoyar que lleguen a Puerto Rico. Casi nada. Invest tiene en las manos la responsabilidad de traer inversión y capital nuevo a Puerto Rico. Correcto, nada más y nada menos. Y yo estoy bien contento desde el punto de vista de mirándolo desde el Departamento de Desarrollo Económico, porque hay una relación muy productiva y colaborativa entre ambas entidades. La Junta es muy diversa, donde nuestro secretario es presidente. Correcto. Así que nos mantenemos muy ligados y sé que estamos en un gran momento. No puedo comparar con otros pasados años, pero lo cierto es que durante estos últimos años la relación ha sido bien estrecha y se ha trabajado de la mano en muchos proyectos importantísimos que ustedes han estado trabajando. Así que gracias a Invest por lo que están haciendo y gracias a ti de nuevo por estar aquí. Te invité, John, porque el offshoring es un concepto que no necesariamente todo el mundo entiende. Es una política pública, bueno, no es política pública, realmente es el traslado, la decisión empresarial, institucional, de trasladar alguna parte de su operación a fuera de Estados Unidos, en este caso. Sí. Usualmente, o la mayoría, y me corrige, hacia países asiáticos, China y otros, India, Filipinas. Sí, y quizás la gente entiende el offshoring más en el contexto de globalización, que empezó en los años 70, 80, 90 con la desindustrialización de la economía de Estados Unidos. Mucha de la manufactura se fue del Rust Belt, Detroit, Pittsburgh, Cleveland, etcétera, se fue para México o se fue para China. Y hoy día, todas las cosas que compras en Walmart que dice hecho en China es por alguna razón. Y eso usualmente por costo. Es más costo beneficioso para la corporación, aunque sea una compañía de Estados Unidos, hacer la fabricación de ciertos productos en el exterior. Empresas Eso de Estados es Unidos el offshoring. Sí. Que sacan su operación y el producto regresa acá. Correcto. Made in China, pero es un producto diseñado en Estados Unidos. Sí, muchas veces la propiedad intelectual se queda en Estados Unidos y muchas de las ganancias, mucho del diseño,
etcétera. El Research and Development se hace en Estados Unidos, pero la producción y la fabricación en China o en la India o en México o en cualquier otro país del mundo. Sí, por eso distintas administraciones en los Estados Unidos se han dado a la tarea, unos más agresivos que otros, de buscar la forma de que regresen esas empresas por distintas razones. Claro. Por captura de contribuciones, porque se están quedando atrás en algún tipo de operación. Pero más recientemente, yo creo que es más importante desde nuestro punto de vista, porque se ha afectado y nos ha afectado directamente la cadena de suministros, es decir, la fluidez con que llegan esos productos a Puerto Rico. Muchos recordarán hace unos meses atrás, el año pasado, cómo la pandemia tuvo un efecto directo en la cadena de suministro, porque cosas que venían de China, India, Filipinas o de cualquier otro país, se encontraba con que no tenía la forma de hacer llegar el producto a Estados Unidos. Sí. Entonces, el concepto de reshoring surge de ahí. Antes, el reshoring, antes de la pandemia, reshoring era cuando Estados Unidos empezó a ver que esta globalización tenía efectos positivos, pero también negativos. Por ejemplo, la pérdida de empleo en lugares como Detroit, como mencioné antes. Así que antes de la pandemia, la gente hablaba de que cómo podemos devolver esos empleos e inversión en manufactura a Estados Unidos, ¿verdad? Pero en la pandemia surgió la parte de la cadena de suministros y el gobierno federal y su política pública industrial empezó a hablar mucho de reshoring para la seguridad nacional, para salud pública, de ciertos productos críticos como medicamentos, como el famoso PPE. ¿Se acuerdan? Durante la pandemia no había mascarillas porque la gran mayoría de las mascarillas fueron producidas en China y en China los estaban consumiendo ellos mismos para la misma pandemia, así que había una falta de PPE en Estados Unidos o en Puerto Rico. Oye, y góndolas vacías aquí, o sea, Sí, supermercados claro. vacíos, tuvimos un periodo bien complicado. Sí. Entonces, el gobierno federal vio esa crisis y empezó a hablar en la política pública industrial acerca de reshoring. Y no solamente el gobierno federal, sino que las compañías privadas, el sector privado empezó a cuestionar sus decisiones de siempre hacer offshoring. No es simplemente una cuestión de precio, de costos, de labor, etcétera. Quizás hay otros factores como tener los suplidores más cercanos o tener más seguridad en términos de su cadena de suministros para hacer la decisión. Que no es fácil, el reto no es fácil, porque fíjate que esas operaciones se trasladan al extranjero por razones que uno pudiera pensar son válidas. Salen buscando estructuras contributivas más convenientes, Claro, incentivos más agresivos, labor menos costosa, claro, sí. Flexibilidad en leyes laborales. Es decir, que salen en esa búsqueda y ahora el traerlos en ese ejercicio de reshoring, que es la política pública establecida en Estados Unidos, pues realmente no es un reto fácil. Sé que se han establecido penalidades contributivas y otras formas de incentivar ese regreso, pero realmente no es asunto liviano y fácil. Sí, y no estamos hablando de todos los productos. No estoy diciendo que el plastiquito en tu celular que hoy día dice hecho en China, mañana va a decir hecho en Ohio o hecho en Puerto Rico. No estamos hablando de ese tipo de productos. Estamos hablando de productos de alto valor añadido, como son medicamentos, ciertas piezas electrónicas, los chips en semiconductores para los celulares y computadoras. Ese tipo de producto es lo que se está mirando para este tema de reshoring. No es necesariamente las cosas baratas que dependemos tanto de China y de otros países. Sí, tú mencionas los semiconductores y leí no hace tanto que Estados Unidos realmente se ha quedado atrás. O sea, solo manufactura el 12% de los semiconductores que diseña en Estados Unidos. Y de ahí surge una ley que se llama Chips and Science Act, una ley del Congreso Federal para incentivar que plantas que hoy día existen en China o en otras partes de Asia establezcan operaciones en Estados Unidos. Y muchos de los estados han abierto los incentivos. Ohio está ofreciendo
1.1 mil millones, $1 billón en incentivos para establecer una planta en Ohio. Arizona lo mismo, Texas lo mismo. Así que hay mucho interés en ese tema de chips, porque hoy día todo tiene chips, hasta tu carro tiene chips, porque esos son los componentes en todas las computadoras. Correcto. Así que eso para Estados Unidos ha sido un tema no solamente de la economía, sino que de seguridad nacional. Porque y también hay unos factores geopolíticos, o sea, la relación con China, tú sabes, tiene sus subes y bajas y a veces no vamos a decir que hay una guerra fría con China, pero tú sabes, tiene su, sí. La guerra en Ucrania obviamente ha afectado cadena de suministro en Europa, así que están teniendo las mismas conversaciones en Europa de cómo pueden reemplazar lo que antes suplía Rusia o Ucrania en países como España, Francia, Inglaterra. Así que esta cuestión de reshoring no solamente en Estados Unidos. Yo creo que, y te escucho, John, y el reto entonces es cómo uno identifica aquellas áreas donde realmente tenemos suficiente competencia para ser una opción Claro. del reshoring. De hecho, paréntesis, ¿Puerto Rico es reshoring, es el regreso a Estados Unidos, o es nearshoring? Buena pregunta. Para efectos de nosotros es reshoring. Y eso es bien importante porque muchas veces lo que están buscando son los marcos regulatorios de Estados Unidos para estos productos, sobre todo en pharma y en medical device. En Puerto Rico tenemos el FDA. Así que no es lo mismo producir un medicamento en Puerto Rico o en México. Nearshoring sería si tú estás en una compañía americana que está produciendo un televisor en China y en vez de hacerlo en China deciden hacerlo en México, Claro, para estar más cerca al mercado de Estados Unidos, pero no produciéndolo dentro de Estados Unidos. Pero en ese sentido, Puerto Rico tiene una gran ventaja. Es algo así como las dos. O sea, es reshoring porque tiene todo el marco regulatorio Correcto, de los sí. Estados Unidos Y podemos ese decir es un atractivo. Made in USA. Es que es Made in superimportante, USA. sí. Pero es un nearshoring también porque estamos a distancia de nadar. Sí, claro. Sí, ese área gris que siempre Puerto Rico no es y sí es, pero es una ventaja. Sin duda. Entonces te pregunto, la pregunta forzada ¿es Puerto Rico una opción de reshoring? Y en la afirmativa, ¿en qué áreas? Porque yo creo que es importante no hacerle swing a todo. O sea, yo creo que es importante uno identificar fortalezas y decidir, ok, pues me voy por ahí, eso es lo que voy a fortalecer y mis recursos van a estar dirigidos a fortalecer esas áreas. Yo pongo el ejemplo siempre de las Olimpiadas. Nosotros mandamos a las Olimpiadas atletas en todas las disciplinas y ganamos cuántas, 1 o 2 medallas. Los jamaiquinos decidieron, nosotros somos velocistas, vamos a fortalecer y traen 20 medallas sí. en Mucha barca, poco preta, sí. Exacto. Entonces, la pregunta es esa, ¿somos opción y en qué áreas somos opción? Bueno, sí, somos opción. Como usted bien sabe, Puerto Rico en manufactura ha representado la mitad de la economía de Puerto Rico por muchos años. Tenemos la economía más diversificada de todo el Caribe. O sea, no dependemos solamente de turismo, sino que tenemos un sector de manufactura súper avanzado, bien fuerte. Y obviamente estamos reconocidos en todo el mundo por farmacéuticos y por medical device manufacturing, ¿verdad? Y esa conversación yo lo tengo todos los días y todavía entre los expertos en esos sectores reconocen que Puerto Rico sigue siendo un líder en eso. Y dentro de Estados Unidos, Puerto Rico es el líder en términos de manufactura de ese tipo de producto. Oye, las estadísticas son extraordinarias. Sí, estamos hablando todavía. de 8 de los principales 15 productos farmacéuticos se producen en Puerto Rico. Se producen en los Puerto más vendidos Rico. en el mundo. Sí. Y 12 de las principales 20 farmacéuticas tienen operación en Puerto Rico. Igual en Medical Devices, que tiene, me parece que eran como que 7 de las primeras 10 también con presencia en Puerto Rico. Así que, sin duda alguna, son áreas de mucha fortaleza donde hemos construido un talento y un recurso humano que comparable con muy pocas otras jurisdicciones. Correcto. Y mucha gente, hay una percepción que eso ha bajado, pero no, se ha mantenido la producción en farmacéutica, en medical device. Y obviamente con el tema de reshoring, Estados Unidos depende
por ejemplo, de la India para muchos productos, que es el API, que son los ingredientes para medicamentos. 70% de esos API se produce fuera de Estados Unidos. Y eso para la cadena de suministro, para estos productos tan críticos, eso es un riesgo enorme. Sí. Entonces, obviamente, cuando estamos hablando de farmacéutica y tratar de mover la producción farmacéutica de esas jurisdicciones y devolverlos a Estados Unidos, Puerto Rico es un lugar idóneo para esa producción. Ahora bien, no somos los únicos. Todos los estados quieren este tipo de empresa y este tipo de inversión porque usualmente son trabajos buenos, son empleados bien remunerados, obviamente, y traen mucha inversión ese tipo de fábrica. Así que no podemos sentarnos y decir, bueno, estamos aquí, somos los únicos. Somos los duros y van a llegar. En pharma, así que vienen para acá. No, en muchos de los estados, North Carolina, Texas, Indiana, también tienen sus industrias farmacéuticas y también ellos están apostando y ofreciendo incentivos, etcétera, para atraerlos a Estados Unidos desde China o desde donde sea. Así que tenemos que enfocarnos bien en cómo podemos ser competitivos frente a toda esa competencia. ¿Tú y tu equipo han identificado otras áreas de fortaleza, además de farmacéuticas, medical devices? Bueno, en la industria aeroespacial ha habido un crecimiento en los últimos Brutal. 10, 15 años, sobre todo en la región de Aguadilla. Yo creo que hace 10 o 15 años habían 600, 700 empleados en todo Puerto Rico en ese sector. Hoy día hay casi 7,000. Así que eso está creciendo mucho. Y obviamente eso también es de importancia para la seguridad nacional de Estados Unidos, que esos productos se hacen dentro de territorio americano de Estados Unidos. Así que también estamos mirando esa industria para este tema de nearshoring. Hay cosas bien interesantes pasando en ese sector. Como tú identificas, este clúster, conglomerado que se ha formado en el área oeste, en Aguadilla, con el Instituto Aeroespacial allá. Claro. Y las noticias están ahí, los datos están ahí. Tienes a Honeywell con una expansión sin precedentes, trayendo de Arizona su operación acá a Guaynabo. La operación está de servicio, que realmente se habían concentrado en manufactura, pero ahora es el servicio también a sus líneas en América Latina. Tienes también expansiones de Pratt & Whitney, Sí. Y otras dentro de ese sector que realmente demuestran que algo bueno vieron aquí. Sí. La calidad de los ingenieros que hay aquí es bien costo efectivo, hay ciertos incentivos. Mucho de lo que hacen esas plantas es diseño y ingeniería, no necesariamente producción en esas operaciones, pero es bien importante hacerlo en territorio de Estados Unidos porque son cosas confidenciales, si están trabajando con el Departamento de Defensa, por ejemplo. Así que para ellos es súper importante hacer las operaciones en Estados Unidos y Puerto Rico es un lugar perfecto para ellos. ¿Y han venido? Sí. Tenemos historias de éxito de esta política de reshoring. Sí, y tenemos mucho interés, gran interés. Este tema de reshoring surgió durante la pandemia de nuevo, ¿verdad? Estamos hablando de 1 o 2 años. La pandemia despertó tantas cosas. Sí, despertó muchas cosas. Estamos hablando de 1 o 2 años, o sea, esto apenas está empezando. Pero Invest Puerto Rico hemos tenido una política y una estrategia de cómo podemos apalancar esto de reshoring para atraer compañías a Puerto Rico, ¿verdad? Empresas para invertir y establecer operaciones en Puerto Rico. Hemos identificado ciertas empresas particulares y nosotros vamos directos a ellos y tratamos de comunicar la propuesta de valor de Puerto Rico. Vamos a muchas convenciones que toca este tema de reshoring. Y también hemos recibido más de 20 compañías interesadas, compañías grandes, farmacéuticas en su mayoría, que están interesadas en venir a Puerto Rico. Y cuando llegan a Puerto Rico, nosotros tenemos que enseñarles todos los datos, los llevamos a conocer el ecosistema que existe en la isla, los llevamos a ver propiedades, a hablar con el talento humano que tenemos aquí. Hemos recibido empresas de la India, de China, de Inglaterra,
Polonia y de otras partes del mundo. ¿Recibido para orientación, investigación? Para orientación. ¿O que se quedaron, que vinieron y se quedaron? No, para orientación, que están interesadas. Mira, estas decisiones a veces toman 3, 4, 5 años, sí, porque es una decisión grande para una compañía decidir establecer operaciones acá. Pero de hecho, el año pasado, una compañía de la India, una farmacéutica, estableció operaciones en Caguas, por ejemplo, y yo creo que crearon 300, 400 empleos en Caguas. Y eso, parte de su decisión venir a Puerto Rico, era para tener acceso al mercado estadounidense. Y antes ellos estaban operando en la India. Así que hemos visto resultados en este tema de reshoring. En ese proceso yo imagino que también te has encontrado con retos, claro, sí, y cosas con las que estoy seguro están trabajando. Háblame un poquito de eso. Bueno, obviamente los retos en Puerto Rico, el reto número uno, y esto mucha gente cree que son los incentivos el factor número uno cuando estas empresas grandes hacen su decisión de dónde van a venir, dónde van a establecer operaciones. Los incentivos ayudan y no te voy a mentir y decir que podemos quitar los incentivos. No, ayudan y son necesarios. Pero el factor número uno es el talento humano. Las empresas... La primera pregunta, siempre, en 98.5% de los casos, la primera pregunta es, ¿hay gente para trabajar? Y sabemos que ha habido un reto demográfico en Puerto Rico, una fuga de talento, desafortunadamente, en los últimos años. Así que tenemos que trabajar duro para retener el talento que tenemos y el talento que producimos en universidades como en Mayagüez, en ingeniería, por ejemplo. Tenemos que trabajar duro para retener ese talento. Y también tenemos que atraer talento de afuera. Porque una empresa, si la empresa me dice, mira, de aquí a 6 meses voy a necesitar 300 ingenieros. Bueno, eso no puedo decirle con mucha certeza que sí, eso es fácil, eso lo podemos hacer. Pero tengo unos incentivos brutales. Sí, pero exacto, exacto. Así que no vale nada un incentivo si no hay gente para trabajar en la planta, por ejemplo. Y hasta la empresa local. Yo creo que hubo una encuesta el mes pasado que salió diciendo que 83% de los empresarios locales han tenido problemas con contratar gente. Así que hay un reto demográfico grande ahí. Pero fíjate, ya que tocas ese reto en particular, tengo que decirte, y nosotros en un podcast pasado estuvimos hablando de una iniciativa del departamento que lanzamos bajo el nombre de 21st Century Tech Force, claro, que sé que la conoces, que busca precisamente cerrar la brecha entre la oferta y la demanda laboral. Es decir, cómo casamos la academia, cómo casamos al estudiante y su capacitación con las necesidades del mercado laboral. Así que estamos bien entusiasmados, te escucho decir eso y realmente, como tú dices, son procesos que toman años, pero la semilla está ahí, la zapata se está haciendo, yo creo que vamos en una dirección correcta. Siempre me alegra escuchar que el talento es nuestro mejor activo, porque redondea, no solo somos incentivos, no solo somos estructura contributiva atractiva, sino que también hay un talento que no nos quita nadie. Es cuestión de redirigirlo, enfocarlo para asegurarnos de que existe esa atención a las necesidades 100%. Futuras. Y hay un reconocimiento a nivel global del talento que tenemos, sobre todo en pharma. Hasta llevan ejecutivos de aquí porque saben lo duros que son. Esa es tu experiencia. Sí, esa es la experiencia. Así que nada, y es difícil a veces porque tenemos ya esos profesionales en Puerto Rico, pero ya están trabajando en la industria y no queremos canibalizar ese workforce, ese pool. Así que cómo podemos atraer talento, retener talento, expandir el talento que tenemos para ese sector en particular es un reto. Y estamos trabajando en eso. Y lo estamos trabajando. Gracias, sí. John. Gracias. Qué bueno tenerte. Gracias por todo. A ustedes, amigos, los invito a que se mantengan en sintonía todos los jueves. Conéctate al desarrollo. Déjenos sus preguntas, sus comentarios, porque los vamos a atender. Así que participen.
también tenemos y hagan cita en el Centro Único de Servicios en el DEC. Pueden hacer cita o llegar allí en el primer piso, el famoso CUS. Y síganos en las redes sociales, en la plataforma de podcast favorita. Y estamos en YouTube, estamos en la página del departamento bajo Conéctate al Desarrollo. Así que gracias por la sintonía y los espero el jueves.